Bienvenidos a un nuevo teórico de este curso. Hoy repasaremos la organización de la sustancia blanca y gris a nivel del encéfalo. En forma de introducción, comencemos hablando de algunos conceptos básicos. Al sistema nervioso lo podemos dividir en central y periférico, desde un punto de vista anatómico. El sistema nervioso central está compuesto por aquellos órganos que están contenidos dentro de un estuche, cráneo, raquídeo y meningio. Dígase entonces el encéfalo y la médula espinal respectivamente. Por otro lado, tenemos aquellas estructuras que están fuera de este estuche, cráneo, raquídeo y meningio, que constituyen parte del sistema nervioso periférico. El encéfalo es el sector más desarrollado del sistema nervioso central y se encuentra en el interior de la cavidad craneana. Está compuesto por el cerebro, que a su vez se divide en hemisferios cerebrales y diencéfalo, el tronco encefálico, que presenta de arriba hacia abajo los siguientes órganos: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y detrás del bulbo raquídeo y de la protuberancia se encuentra el cerebelo. A esta cavidad craneana, desde un punto de vista topográfico, la vamos a poder dividir en dos pisos, un piso supra y un piso infratentorial. Dígase aquellas estructuras que están por encima o por debajo de la tienda o tentorio del cerebelo. Las estructuras que están por encima de esta tienda del cerebelo están dadas por el cerebro, dígase entonces hemisferios cerebrales y diencéfalo. Por otro lado, tenemos las estructuras infratentoriales, que están constituidas por la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. El mesencéfalo es el sector del tronco encefálico que se encuentra entre el piso supratentorial y el infratentorial, a nivel de la incisura de la tienda del cerebelo, que es el espacio que comunica a los dos pisos. Como podemos ver en la imagen, un corte sagital, entonces a la línea media del encéfalo, nos permite observar entonces en el sector posterior la tienda del cerebelo. Las estructuras que están por encima formando parte del piso supratentorial, las que están por debajo formando parte del piso infratentorial. A la altura de la incisura, o sea de la comunicación entre el piso supra y el infra, se encuentra el mesencéfalo. Entonces, a continuación veremos cómo se organiza la sustancia gris y la sustancia blanca en cada uno de estos órganos que acabamos de mencionar, que forman parte del encéfalo. Debemos de recordar que en la sustancia gris se encuentran los cuerpos o los somas de las neuronas. En cambio, por la sustancia blanca se extienden sus prolongaciones. Entonces ahora apliquemos lo que dijimos en la diapositiva anterior. Podemos ver cómo es diferente la organización, la distribución de la sustancia blanca y de la sustancia gris de un órgano a otro órgano dentro de la cavidad craneana. Podemos ver cómo la sustancia gris, que microscópicamente va a contener los cuerpos neuronales, por ejemplo a nivel de los hemisferios cerebrales, se encuentra en la superficie. Y podemos observar cómo en la sustancia blanca, se encuentra, por ejemplo, a nivel de una comisura interhemisférica, que es el cuerpo calloso, que contiene prolongaciones de neuronas que llevan la información de un hemisferio al otro hemisferio. En cambio, podemos ver cómo en el tronco encefálico esta organización es diferente. Estamos ahora frente a un corte en sentido coronal que nos permite visualizar lo mismo. Vemos cómo es diferente la organización de la sustancia blanca y sustancia gris en los hemisferios cerebrales. Por otro lado tenemos el tronco encefálico o incluso el cerebelo. La sustancia gris a nivel de los hemisferios cerebrales y del cerebelo, como vamos a estudiar más adelante, se organiza en la superficie, formando lo que se denomina corteza, y en profundidad, a nivel de los núcleos profundos. Entre estos dos sectores de corteza y de núcleos profundos encontramos la sustancia blanca. En cambio, en el tronco encefálico es diferente.
Tiene una disposición similar a lo que es la médula espinal, en donde la sustancia blanca se encuentra por fuera y la sustancia gris está en forma de acúmulos de núcleos en su interior. En el cerebelo, la sustancia gris y la sustancia blanca se organizan de la misma forma que con respecto a los hemisferios cerebrales. Es así que esta corteza, que contiene sustancia gris a nivel de los hemisferios cerebrales, se desarrolla tanto que, como el cráneo es una cavidad inextensible, obliga a que la misma presente ciertos pliegues y dé lugar a la aparición de circunvoluciones o giros y surcos que separan a estos pliegues. Algunos surcos son más profundos que otros y pueden recibir el nombre de cisuras, y estas cisuras son las que van a separar a los distintos lóbulos entre sí. Por ejemplo, a nivel de la cara externa de un hemisferio cerebral podemos reconocer el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. El lóbulo frontal está separado del lóbulo parietal por el surco central, o también recibe el nombre de cisura de Rolando. Por otro lado, el lóbulo frontal y el parietal están separados del lóbulo temporal por medio del surco lateral o de la cisura de Silvio. El lóbulo occipital no presenta un límite claro con los lóbulos temporal y parietales a nivel de la cara externa, sino que es una continuación que se encuentra en la cara interna de del surco parieto-occipital. Como lo podemos ver en esta imagen. Aquí tenemos una vista de una cara interna de un hemisferio cerebral, en el cual reconocemos anterior y posterior. Anterior porque vemos dos polos, el polo frontal y el polo temporal de un hemisferio cerebral, y hacia atrás solamente encontramos uno. Vemos aquí como el lóbulo occipital está separado del parietal, por lo que se denomina la cisura parieto-occipital. A su vez también vemos en esta cara al lóbulo frontal hacia adelante, que está separado del lóbulo parietal por el surco central que se insinúa en el sector más superior de la imagen. Aquí podemos ver también en la misma cómo hay ciertas estructuras de sustancia blanca, que la vamos a ver dentro de un ratito, de las cuales la mayor de ellas es el cuerpo calloso. Aquí vemos una imagen de un preparado donde se ven los dos hemisferios desde una vista superior, en las cuales podemos reconocer la corteza por estar en la superficie, por lo tanto sustancia gris, en la cual se pueden visualizar el lóbulo frontal hacia adelante y el lóbulo parietal hacia atrás, separados por el surco marcado que corresponde al surco central o cisura de Rolando. En cada uno de estos lóbulos se encuentran neuronas, el cuerpo de la neurona, y que a cada uno de ellos lo podemos sistematizar asociándole una función principal. Es así que el lóbulo frontal se caracteriza por tener neuronas que se dedican al acto motor, por eso se le llama corteza motora. Es aquí donde inicia la vía motora voluntaria por excelencia, que se denomina la vía piramidal. En cambio, el lóbulo parietal es donde terminan las vías que llevan la información de la sensibilidad. Por lo tanto, se reconoce al lóbulo parietal como el principal lóbulo sensitivo. A nivel del lóbulo occipital se encuentran las áreas visuales. Es el lugar donde se encuentran la última neurona de la vía visual. Por lo tanto, se lo asocia a esta función. En cambio, al lóbulo temporal se lo asocia con la función auditiva por presentar a nivel de la corteza del lóbulo temporal
la última neurona de la vía auditiva y áreas relacionadas con la misma. Además de las principales funciones que acabamos de asociar a cada uno de los lóbulos, debemos de jerarquizar algunas áreas donde se encuentran neuronas que se dedican a determinada función, como por ejemplo las áreas del lenguaje. Vamos a tener el área de Wernicke, que es el área de la comprensión del lenguaje, que se topografía a nivel del lóbulo temporal, en la circunvolución temporal superior, como está marcado en la imagen, y neuronas que se encargan de la producción del lenguaje, que se encuentra a nivel del área de Broca. Es el área de la articulación del lenguaje que se encuentra en la circunvolución frontal inferior a nivel del lóbulo frontal. Aquí encontramos los cuerpos de estas neuronas. Estas neuronas se van a extender y van a contactar con otras. Estas conexiones se realizan por medio de las prolongaciones de las neuronas, que es la forma en la cual viaja la información nerviosa, y lo hace por medio de la sustancia blanca. Es así que esta información puede viajar entonces por estas prolongaciones de las neuronas, conectando distintas áreas de un mismo hemisferio entre sí, que reciben el nombre de fibras de asociación. Puede viajar de un hemisferio a otro hemisferio por medio de fibras comisurales que se encuentran a nivel de las comisuras interhemisféricas, o estas fibras pueden prolongarse, proyectarse desde la corteza cerebral a otro sitio, por ejemplo al tronco encefálico, a la médula espinal o viceversa. Aquí vemos, por ejemplo, en forma esquemática, lo de la diapositiva anterior. Vemos cómo hay fibras que se van a extender de una neurona, de un cuerpo neuronal que está a nivel del punto amarillo a uno del punto rojo. Estas son fibras de asociación. También podemos ver cómo hay fibras que transitan desde el punto rojo al punto azul, desde corteza de un hemisferio a corteza del otro hemisferio por medio de sustancia blanca, de una comisura, que son las fibras justamente comisurales. Y por último vemos que desde el punto azul se extiende o se puede extender una neurona hacia la médula espinal, en este caso, transformándose en una fibra de proyección. Esta fibra de proyección va a viajar por el interior, en este caso, del hemisferio cerebral, luego por el tronco encefálico y luego por la médula espinal, siempre por la sustancia blanca, hasta que va a contactar con otra neurona, con el cuerpo de otra neurona, que va a estar ubicado a nivel de la sustancia gris. Los hemisferios cerebrales son los puntos de máxima jerarquía nerviosa y en particular en la corteza asientan todos los procesos que son voluntarios. Entonces es muy importante que estas áreas estén comunicadas entre sí e incluso entre los dos hemisferios. La comunicación entre los dos hemisferios se logra mediante las comisuras interhemisféricas, de las cuales la más importante es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso de adelante hacia atrás y como está en el esquema va a presentar un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete y va a comunicar los distintos lóbulos entre sí. Y como veíamos también, además de las fibras de asociación y comisurales, encontramos fibras de proyección. En este caso vemos una fibra de proyección que se extiende desde la corteza cerebral hacia la médula espinal, transitando por la sustancia blanca del interior del hemisferio cerebral, del interior del tronco encefálico, luego en la médula espinal hasta que encuentra una neurona en la médula espinal. Estas fibras, por el sentido que recorre la información, se aleja del sistema nervioso central, se aleja de la corteza en este caso y va hacia un sector de menor jerarquía nerviosa, como es la médula espinal, se denominan vías eferentes. Las vías motoras son vías eferentes. En este caso estamos frente a una vía motora voluntaria que se denomina la vía piramidal. Por otro lado, tenemos otras fibras de proyección que llevan la información en el sentido inverso.
son las que corresponden a las vías aferentes o sensitivas. Estas vías aferentes o sensitivas, a diferencia de lo que pasa con las vías motoras, como pueden ver en la imagen, hay una vía que se extiende desde la periferia, ingresa por la médula espinal, continúa su viaje por la sustancia blanca del tronco encefálico, luego encuentra el cuerpo de una neurona que está ubicada a nivel del tálamo, y esta neurona es la que se proyecta sobre la corteza cerebral para dar lugar finalmente al proceso voluntario. Si un estímulo es sensitivo a nivel de la piel, recién cuando esta información llega al lóbulo parietal, donde están las áreas de las distintas sensibilidades, yo voy a poder percibir ese estímulo. Entonces, gracias al sentido en el cual viaja la información, yo puedo reconocer vías que son aferentes y vías que son eferentes. En las vías aferentes, la información viaja de la periferia hacia el punto de máxima jerarquía. Es el caso de las vías relacionadas con la sensibilidad. En el caso de las vías motoras es lo contrario. La vía inicia en un sector de mayor jerarquía y viaja hacia la periferia. Son las vías relacionadas con el acto motor. Además de encontrar sustancia gris en la superficie del cerebro, en la corteza cerebral, también voy a poder encontrar sustancia gris en el interior de los hemisferios cerebrales en forma de acúmulos y que corresponden a los núcleos profundos a nivel de los ganglios de la base y también a nivel de los núcleos a nivel del diencéfalo. A nivel de los núcleos grises de la base vamos a encontrar también sustancia gris, por lo tanto, estos núcleos de la base reciben el nombre de núcleo caudado, núcleo lenticular y antemuro. A nivel de los mismos se encuentran cuerpos neuronales que se van a proyectar, por ejemplo, hacia la médula espinal, y las neuronas de la médula espinal secundariamente se proyectan sobre los músculos. Entonces son neuronas que forman parte de vías eferentes. La vía motora principal corresponde a la vía piramidal, la cual inicia en la corteza cerebral, siendo una vía voluntaria por lo tanto. El resto de las vías que se relacionan con el acto motor, pero que no inician en la corteza cerebral, se llaman vías extrapiramidales. Por lo tanto, los circuitos neuronales de los núcleos grises de la base participan en la formación de las vías extrapiramidales. Aquí podemos ver un corte transversal en el cual permite visualizar el sector más periférico del hemisferio cerebral a la corteza formada por sustancia gris, y también vemos sustancia gris a nivel de la profundidad en los núcleos grises de la base. Podemos ver un núcleo que está más próximo a la línea media, es el núcleo caudado. Tiene varias partes, una cabeza, un cuerpo, una cola, en relación a los ventrículos laterales. Lateralmente al mismo vamos a encontrar el núcleo lenticular, el cual está separado del anteriormente mencionado por medio de la cápsula interna, que está formada por sustancia blanca. El núcleo lenticular tiene dos sectores, uno más medial, que es más tenue, que se llama el globo pálido, y un sector más lateral que corresponde al putamen. Lateralmente al núcleo lenticular encontramos al antemuro o claustro, el cual se encuentra separado del núcleo lenticular por la cápsula externa. Aquí podemos ver otro núcleo del interior de un hemisferio cerebral, en este caso el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino es un acúmulo de sustancia gris que se encuentra a nivel del lóbulo temporal y que está relacionado con estructuras que se encargan de las emociones. En particular, el núcleo amigdalino se considera que es el centro del miedo a nivel encefálico. Pasemos ahora a hablar del diencéfalo, el cual está formado por múltiples estructuras que se encuentran alrededor del tercer ventrículo. Estas estructuras reciben el nombre de tálamo, epitálamo, subtálamo, hipotálamo,
y van a estar encargados de múltiples funciones, entre ellas, por ejemplo, servir de centro de proyección nerviosa o, por ejemplo, como lo es el hipotálamo, va a estar en íntima asociación y va a controlar a la glándula hipófisis. Aquí vemos una imagen donde se puede observar en el sector lateral al tercer ventrículo al tálamo con su estructura de sustancia gris en forma ovoidea, que va a tener múltiples núcleos en su constitución y que va a ser la principal estación de relevo y proyección de la información nerviosa. Por otro lado, vemos al hipotálamo, que se encuentra por delante y hacia abajo de este tercer ventrículo que está ubicado en la línea media, y que va a tener múltiples funciones. Por ejemplo, a este nivel encontramos el centro de la saciedad y el hambre, el centro regulador de la temperatura corporal, o también, como decíamos, va a controlar a la glándula hipofisaria, la cual por medio de sus hormonas se encarga de formar parte del sistema neuroendocrino que vamos a estudiar más adelante y que va a regular múltiples funciones desde el crecimiento hasta el metabolismo corporal o el ciclo sexual. Acá vemos una imagen que nos sirve para esquematizar lo que estamos hablando del tálamo. Es el principal centro de relevo y proyección de la información. Las vías aferentes van a presentar una neurona en el tálamo, en una de las divisiones, uno de los núcleos que se encuentra en el tálamo, y esta neurona es la que se extiende hacia la corteza. Entonces la información que ingresa a un hemisferio cerebral tiene que pasar por el tálamo, y esto es así para las vías de la sensibilidad. Otra de las estructuras que forma parte del diencéfalo es el hipotálamo. El hipotálamo es el principal centro vegetativo del encéfalo. Esto quiere decir que controla funciones que escapan a nuestra voluntad. El hipotálamo contiene sustancia gris en forma de núcleos que se encargan de distintas funciones, como por ejemplo el control de la temperatura corporal, es el termostato de nuestro organismo. Se va a encontrar el centro de la saciedad y el hambre, así como también va a participar en la regulación del ciclo de la vigilia y el sueño, o también va a controlar a la hipófisis, como decíamos en el ejemplo anterior y que más adelante en otro teórico vamos a estudiar. Abandonamos la organización de la sustancia blanca y sustancia gris a nivel del cerebro y pasemos a hablar de la organización de la misma a nivel del tronco encefálico. El tronco encefálico está formado por tres sectores: el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo de arriba hacia abajo. Estos tres sectores se interponen entre el cerebro, que se encuentra hacia arriba, y la médula espinal hacia abajo. A su vez están comunicados con el cerebelo hacia atrás por medio de los pedúnculos cerebelosos. La sustancia gris y sustancia blanca se organiza de forma diferente con respecto al cerebro. Tenemos que aquí la superficie del tronco encefálico no contiene corteza, sino que está formada por sustancia blanca. Y la sustancia gris se va a encontrar únicamente en el interior de este tronco encefálico, formando los núcleos de los pares craneanos, los núcleos propios del tronco encefálico, y la sustancia blanca que rodea a los mismos va a constituir vías de comunicación entre estos núcleos o va a constituir fibras de proyección que simplemente pasan por el tronco encefálico. El tronco encefálico va a presentar tres sectores: un pie, una calota y un techo. El techo en el caso del bulbo raquídeo y de la protuberancia corresponde al cerebelo, que lo vamos a ver a continuación. El pie es el sector más anterior y es el lugar donde viaja la vía motora, ¿sí? Viaja la vía piramidal, que decíamos que se extendía desde el lóbulo frontal, pasando por el interior del hemisferio cerebral a nivel de la sustancia blanca, y luego se va a dirigir por la sustancia blanca al tronco encefálico para llegar finalmente a la médula espinal.
Por otro lado tenemos la calota, el sector medio, que es el lugar donde se encuentran los núcleos. Los núcleos de los pares craneanos. Los pares craneanos son 12, pero particularmente hay 10 pares craneanos que tienen su origen en el tronco encefálico. Los pares craneanos salen del cráneo, por lo tanto forman parte del sistema nervioso periférico y se van a encargar de la inervación de la cara y del cuello. Pero para un par craneano en particular, el 10º par craneano, este excede los límites de la cara y el cuello y también va a inervar órganos del tórax y órganos del abdomen. Los pares craneanos, como dijimos, son 12. Del par craneano número 3 al 12º son los que tienen su origen a nivel del tronco encefálico. A su vez, también en esta calota y siguiendo distintos sectores, voy a encontrar acúmulos de sustancia gris que se corresponde con núcleos propios del tronco encefálico. Aquí vemos una imagen que es un corte sagital que pasa por la línea media y puedo visualizar el tronco encefálico. El punto rojo corresponde al mesencéfalo, el punto azul corresponde a la protuberancia y el punto amarillo al bulbo raquídeo. Estos tres sectores se comunican hacia atrás con el cerebelo por medio de los pedúnculos cerebelosos y el mesencéfalo comunica con el cerebro por medio de los pedúnculos cerebrales. En los tres sectores voy a poder describir núcleo de los pares craneanos y núcleos propios del tronco encefálico. Vamos a comenzar con el mesencéfalo. En el mesencéfalo se encuentra el origen del tercer y cuarto par craneano. Son nervios que se encargan de inervar la musculatura del ojo. A nivel de la protuberancia voy a encontrar el origen, o sea, los núcleos del quinto, sexto, séptimo y octavo par craneanos. El quinto par craneano se encarga de la inervación sensitiva de la cara, así como la inervación motora de los músculos de la masticación. El sexto par craneano es un nervio oculomotor, también se encarga de la inervación de músculos asociados al ojo. El séptimo par craneano tiene varias funciones, es un nervio complejo, tiene funciones sensitivas, dadas por la inervación de parte del pabellón auricular, funciones motoras porque es el nervio que se encarga de la inervación de los músculos de la mímica, nos da la expresión facial, y funciones vegetativas asociadas, por ejemplo, el sentido del gusto. El octavo par craneano se encarga de transportar la información del equilibrio y de la audición. A nivel del bulbo raquídeo voy a encontrar el origen de los pares craneanos 9, 10, 11 y 12. El 9 es el nervio glosofaringeo. Es un nervio complejo que se va a encargar de la inervación de la faringe y a su vez también de la lengua, por ejemplo, el sentido del gusto también. El 10º par craneano es el nervio vago, tiene amplias funciones, va a inervar la vía aérea, el tubo digestivo, así como también la laringe para participar en la fonación. El 11º par craneano, el nervio espinal, se encarga de la inervación de dos músculos del cuello, el trapecio y el esternocleidomastoideo, es un nervio motor. Y el 12º par craneano se encarga de la inervación de músculos de la lengua, es un nervio motor también. Por otro lado, a nivel de los tres sectores del tronco encefálico, voy a poder describirles entonces núcleos propios al tronco encefálico. Es así que a nivel del mesencéfalo, por ejemplo, se encuentra la sustancia negra, el núcleo rojo y los núcleos de los colículos cuadrigémenos. El núcleo rojo, por ejemplo, se encarga de dar inicio a vías extrapiramidales, vías que se encargan del control involuntario del tono muscular. A nivel de la protuberancia encontramos, por ejemplo, los núcleos pontinos. A nivel del bulbo raquídeo vamos a encontrar los núcleos de Gol y de Burdach, la oliva vulvar. El núcleo de Gol y de Burdach, por ejemplo, forma parte de relevos de la información de vías de la sensibilidad. Y a lo largo tanto del mesencéfalo, de la protuberancia o del bulbo raquídeo, voy a encontrar lo que es la formación reticular,
que es sustancia gris que no llega a organizarse en núcleos, pero que tiene funciones muy importantes. Por ejemplo, va a participar en la regulación del ciclo de la vigilia y el sueño. Por eso que un daño a nivel de esta formación reticular puede ocasionar la entrada en un sueño profundo, un estado de coma. También va a participar, por ejemplo, en el control del patrón respiratorio. Ninguno de nosotros está pensando en este momento cómo tiene que inspirar o expirar, sino que mediante ciertos receptores se logra un patrón respiratorio acorde para mantener una presión y una concentración de gases en sangre que hace posible el buen funcionamiento de las distintas células del cuerpo. Y finalmente tenemos al cerebelo. El cerebelo forma parte del cerebro posterior. Va a estar relacionado con el cuarto ventrículo, que es su cavidad ependimaria, por lo tanto, se encuentra a nivel de la fosa posterior o del piso infratentorial, porque está ubicado debajo de la tienda del cerebelo, justamente. En él, la organización de la sustancia blanca y sustancia gris es muy parecida a lo que sucede con el cerebro. La sustancia gris va a estar por fuera, formando parte de la corteza, que se ubica a nivel de los hemisferios cerebelosos, que es el sector más lateral y voluminoso de los mismos, o del sector medio, que constituye el vermis cerebeloso. Por otro lado, la sustancia gris, además de la corteza, va a estar ubicada a nivel de los núcleos profundos de este cerebelo. Por ejemplo, el núcleo del techo, globoso, emboliforme o núcleo dentado. La sustancia blanca se encuentra entre los núcleos grises y la corteza. El cerebelo participa en múltiples funciones que tienen que ver con el equilibrio, la coordinación, planificación y ejecución del movimiento. Un daño del cerebelo va a afectar a estas funciones. Por otro lado, el cerebelo se encuentra comunicado con el tronco encefálico y los demás sitios de la economía por medio de los pedúnculos cerebelosos, que son 6. 2 superiores que comunican con el mesencéfalo, 2 medios que son los más grandes y voluminosos que comunican con la protuberancia y 2 inferiores que van a comunicar con el bulbo raquídeo. Hemos llegado al final de este teórico. Sistema nervioso no es un tema sencillo. La idea es que se pueda conceptualizar, que de este teórico ustedes puedan entender la diferencia entre sustancia blanca, sustancia gris, cómo se organiza a nivel del cerebro, cómo se organiza a nivel del tronco encefálico y cómo se organiza a nivel del cerebelo. Tienen que tener en cuenta que la organización del cerebelo y del cerebro es muy parecida. Sustancia gris formando corteza por fuera y en el interior formando núcleos. Y en el tronco encefálico la sustancia blanca se encuentra por fuera y la sustancia gris va a formar núcleos de los pares craneanos y núcleos propios del tronco encefálico. Por otro lado vamos a tener la sustancia blanca, la cual posibilita que la información nerviosa viaje, sigue ciertas rutas que reciben el nombre de vías nerviosas, las cuales pueden ser aferentes cuando la información viaja de un sector de menor jerarquía a uno de mayor, o la información puede viajar en sentido inverso, desde un sector de mayor jerarquía hacia la periferia. En este caso hablamos de vías descendentes. Las primeras son sensitivas y estas últimas son motoras. Recordar que de las vías motoras, la más importante recibe el nombre de vía piramidal, es la que controla el acto motor voluntario e inicia a nivel del lóbulo frontal.